Comencemos. Muy buenas noches a todos los participantes y seguidores que nos están viendo por el Facebook del Centro de Estudios Multidisciplinares de OAS Perú. Hoy tendremos la conferencia magistral del ingeniero Rafael Rey, miembro del directorio del Banco Central de Reserva, diputado, constituyente y parlamentario, exministro de Producción y de Defensa, quien nos hablará sobre la reactivación económica. Asimismo, tendremos como panelistas al doctor José Justiniani y el doctor Howard Varas. Durante la ponencia pueden ir formulando sus preguntas en el chat de la presente plataforma en Facebook, los cuales serán leídos al final de la conferencia y contestados por nuestro ponente. Sin otro particular, damos el uso de la palabra a nuestro ponente, el ingeniero Rafael Rey. Buenas noches, ingeniero. Adelante, por favor. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación a José Justiniani y al Centro de Estudios Advisor Perú. Aunque me han pedido que hable de la recuperación económica, de lo que hablaré, por supuesto, yo quiero dar un marco un poquito más amplio en estas reflexiones que quiero hacer. Y quiero empezar por recordar lo que dijo un economista muy reputado en el mundo, pero especialmente en Sudamérica, que se llama Michael Porter. Él ha visitado varias veces el Perú y la última vez que yo recuerde que estuvo aquí fue en noviembre, bueno, una de las últimas veces, no necesariamente la última, pero recuerdo perfectamente que en noviembre del 2009 estuvo en el Perú y anticipó como 6 ideas fundamentales, en resumen, porque habló muchas veces e incluso hizo un reporte por escrito. Pero yo quiero recordar resumidamente esas 6 ideas fundamentales respecto del futuro del Perú. Y esto lo dijo, ojo, en el año 2009. Primero, la mayor parte, dijo, de la inversión extranjera no viene al Perú a crear nuevas empresas, sino que viene a comprar negocios o empresas que ya existen. Y añadió, cuando un inversionista en el mundo piensa en un nuevo emprendimiento, en una nueva fábrica, en una nueva inversión, normalmente no piensa en el Perú. Segunda reflexión, el país, el Perú, parece un tanto esquizofrénico, porque por un lado muestra una macroeconomía bien manejada por el Banco Central de Reserva y bastantes veces por el Ministerio de Economía, pero por otro lado, la realidad, existe la realidad donde campea la corrupción, los escándalos, la falta de convicción y la falta de seriedad en los poderes legislativo y judicial. Y yo añado, porque él dijo eso, y yo añado, y también del Poder Ejecutivo. Tercero, los peligros principales de la economía peruana en el futuro van a tener que ver con la baja productividad, con la pésima educación, con el deficiente sistema de salud, con las debilidades gravísimas en infraestructura física, con la aplastante corrupción y con el alto nivel de informalidad. Cuarta reflexión. Es imprescindible incrementar la productividad, mejorar la educación para profesionales y técnicos capaces, desarrollar la infraestructura y aprovechar la existencia de los recursos naturales para atraer nuevas inversiones. Pero las empresas y las inversiones necesitan un clima favorable y necesitan un respeto, que se respeten las leyes y los contratos, es decir, que haya estabilidad y continuidad. En una palabra añado yo, previsibilidad o predictibilidad. Quinta reflexión de Michael Porter. Los éxitos peruanos de los últimos años, recuerden que está hablando del 2009, corren peligro si no se limpia el sistema judicial, si no se defienden los derechos de propiedad y si no se fumiga y se reordena
la disuasiva burocracia entorpecedora. Y sexta reflexión, el TLC con China tiene tal grado de asimetría que el Perú corre el riesgo de quedarse congelado como abastecedor de materias primas. Como los chinos nos ven o ven al Perú en el futuro. A mi juicio, estas 6 reflexiones o previsiones o vamos a decir así, listado de la realidad del Perú, dicho por Michael Porter en el 2009, continúa siendo lamentablemente el mismo. Como consecuencia de que los gobiernos, a partir de esas fechas, a partir del 2010, diría yo, no han arreglado nada de esto que estaba pendiente. Y eso que en el año 2009 salíamos de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, pero salíamos muy fortalecidos porque había habido un boom de inversión muy grande entre el 2007 y principios del 2008. Tanto que a fines del 2009 se crecía, las previsiones eran de 9 y pico % en el Producto Bruto Interno anualmente. Y entonces ahora repasemos un poco cuál es la situación política de hoy para entrar rápidamente después al tema de la reactivación económica. En el ámbito político, evidentemente hay una tremenda crisis social, hay una gravísima, pero recuperándose, crisis económica, hay una gravísima crisis política que yo diría que se ahonda cada día más, y todo es consecuencia de una crisis anterior y mucho más profunda, que es la crisis moral. En el Perú, en la sociedad peruana, igual que en el mundo, pero especialmente notorio en los países subdesarrollados como los nuestros, como el nuestro, faltan valores morales, faltan referentes, vamos a decir así, para la sociedad. Podríamos decir que faltan, en el fondo, líderes, que sean un referente moral, un referente humano, un referente profesional, un referente de liderazgo. Porque faltan esos valores morales, porque faltan virtudes personales. De poco o de nada sirven las llamadas o autodenominadas luchas anticorrupción. Esos políticos que les encanta llenarse la boca de que luchan contra la corrupción, la lucha implacable contra la corrupción. Muchas veces sufrimos el acoso verbal de los grandes reformadores morales, o mejor dicho, luchadores contra la corrupción, y después resulta que no solamente eran parte de la corrupción, sino que eran de los mayores corruptores en la sociedad. Tenemos lamentablemente recientísimos ejemplos de un señor que nos ha gobernado durante un par de años, puesto al que llegó de casualidad y que no hizo otra cosa que decir que luchaba contra la corrupción, y después se ha conocido cuál es la realidad de este pobre imbécil, con perdón por la calificativo, pero que es justificable cuando se piensa en el daño que le ha hecho a muchísimos peruanos. Pero aunque las luchas anticorrupción fuesen reales, aunque fuesen verdaderas y no ficticias como normalmente son, lo que falta es realmente moralidad, educación, formación, familia. Vamos a decir así, lo que imprime, lo que hace que el sentido común vuelva a tener presencia en la sociedad peruana. El sentido común ha muerto, lamentablemente. Y ha muerto porque, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, ha muerto como consecuencia de esa crisis moral a la que me refiero, que trae como seguidilla las crisis políticas, económica y social a las que también me he referido.
Pero voy a poner algunos ejemplos de esa falta de sentido común que existe hoy en el Perú. Hablamos muchísimo, se ve en la prensa y también un poco en la política, de la necesidad de facilitar, por ejemplo, los divorcios. Pero se habla también muchísimo de implementar el matrimonio para homosexuales. Incluso hay una preocupación tremenda de algunas personas que, por supuesto, no tienen ninguna fe, no tienen creencia en Dios, pero están preocupados y creen que los curas también se deben de casar. Estoy hablando no de religión, estoy hablando de sentido común, ¿eh? Se debilita, otro ejemplo, se debilita la autoridad cuando el gobierno, cuando cualquier gobierno cede al chantaje que le hacen los que actúan con violencia para imponer sus caprichos o sus reclamos. Cada vez que el gobierno cede al chantaje de los violentistas que, cometiendo delito, asaltan propiedad pública o privada, destruyen esa propiedad o se enfrentan a la policía o toman una carretera o una vía pública, están cometiendo delitos. Y el gobierno baja la cabeza, primero dice que no, pero después termina dialogando con esos violentistas, con esos delincuentes, y encima cede al chantaje y termina haciendo lo que esos violentistas le exigen, aunque el tema sea, aunque las exigencias sean contraproducentes para el Perú entero y concreto para los que protestan. Otro ejemplo, se pide a la policía que cumpla su deber, es decir, que restablezca el orden, y los envían a restablecer el orden, pero los envían desarmados y a veces con la prohibición expresa de que no pueden usar sus armas. A veces ni siquiera pueden llevarlas. Y si alguno de esos policías, por necesidad y por defensa personal y además por cumplimiento de su deber, hace uso de su arma, ese policía normalmente termina sancionado administrativamente, expulsado de su institución y cuando no, acusado y probablemente sentenciado a cárcel. Otro ejemplo de la falta de sentido común. Los presidentes de la República, y lo recordarán los que me escuchan, algunos que se quejan, y en esa queja se nota la falta de preparación política y la falta de capacidad para ser presidentes, hacen tremendo escándalo porque el Congreso decide interpelar a alguno de sus ministros. Y no se dan cuenta de que, uno, la interpelación es un derecho del Congreso de la República y como tal es un ejercicio absolutamente democrático. No cabe calificar de abusivo al Congreso que quiere interpelar, aunque interpele a 10 ministros, o a 15 ministros, o a 3 seguidos. Un presidente que se queja de que le interpelen a sus ministros es un presidente que no se da cuenta de una realidad que hace ver también la falta de sentido común que hay en la sociedad en general, en los medios de comunicación en particular y concretamente en esos presidentes de la República que todos recordamos, se quejaban y se quejan todavía de que les interpelen a los ministros. ¿Por qué? Porque para un buen ministro, como para un buen político, la interpelación en el Congreso es la mejor entrevista que puede desear un político o un ministro. Porque en una interpelación le envían las preguntas por escrito y por anticipado. 1. 2. Las respuestas a esas preguntas las prepara el ministro en cuestión con todo su personal, asistente y colaborador en el ministerio. 3. El ministro coordina la fecha con el Congreso para ir a responder las preguntas del pliego interpelatorio.
en la fecha que le interese al ministro. 4. Cuando va al Congreso, solo tiene que leer lo que ha escrito para responder cada una de las preguntas. Es simplemente leer las respuestas. 5. Cuando termina de leer las respuestas que ha preparado, se inicia un debate en el Congreso en el que, y lo digo por experiencia, ninguno de los, salvo muy raras excepciones, ninguno de los congresistas sabe más que el ministro del tema que lo han interpelado. Con lo cual, y termino, la última característica que hace de la interpelación la mejor entrevista que un político y un ministro puede desear. Toda la prensa nacional está pendiente y transmitiendo, algunos en directo, lo que está diciendo el ministro y las tonterías que normalmente dicen los que lo interpelan. Así que es una total falta de sentido común y de preparación que un presidente se queje o que a un ministro le moleste que lo interpele, porque es la mejor ocasión que tiene un ministro para lucirse. Ahora bien, si el ministro en una interpelación no sabe lucirse, no se luce, quiere decir que es un imbécil, disculpen la frase. Y el Perú no se merece tener ministros que sean imbéciles. Así que un ministro que no se luce, no digo que no quede mal, un ministro que en una interpelación no se luce, merece ser interpelado por el bien del Perú. Pero esto no se piensa, no se dice, porque no hay sentido común. Otro ejemplo de falta de sentido común. Los medios de comunicación, en su gran mayoría, felizmente con excepciones, por supuesto, no le informan al ciudadano las cosas como son. Y no estoy hablando de opiniones, porque los medios de comunicación tienen todo el derecho de expresar su opinión a través, por ejemplo, de un editorial o a través de una columna firmada por alguien, porque es una opinión. Una opinión tiene todo el derecho de ser publicada en cualquier medio de comunicación con una sola condición, que su autor ponga su nombre como firma de esa opinión o de ese artículo. Así que no estoy hablando de las opiniones, estoy hablando de lo que supuestamente son noticias, es decir, la transmisión de una supuesta realidad, de lo que ha ocurrido en determinado momento, en determinado campo, en determinado sector y con determinadas personas. En esos casos, cuando lo que el medio de comunicación tiene que hacer es informar, la información tiene que ser verídica. No basta que sea posible, no basta que sea creíble, tiene que ser real. Y el medio de comunicación tiene que poner los medios, todos los medios necesarios para que al transmitir esos hechos se ajuste a la verdad. Porque si no, no está informando, está desinformando. Solo pongo un ejemplo. Mañana cualquiera de ustedes que me escuchan podría escribir un artículo en un periódico o salir en un video, o en la televisión, o lo que era, y decir, ayer escuché al señor Rey que en mi opinión decía una estupidez detrás de otra. Muy bien, tiene todo el derecho porque esa es su opinión. Pero lo que no podría decir ninguno de ustedes de los que me está escuchando mañana es el señor Rey ayer faltó a la transmisión que él había acordado con la gente de Advisor. No fue. ¿Por qué no pueden decir eso? Porque no es verdad. Mejor dicho, pueden decirlo mintiendo, pueden decirlo manipulando, pueden decirlo desinformando. Y eso es exactamente lo que hacen muchos, yo diría la mayoría de los medios de comunicación hoy en el Perú. Y por eso es que la gente está desinformada. No sabe lo que realmente ocurre
por ejemplo, en el ámbito político, pero no solo en el ámbito político. Toda la realidad en la que se vive hoy está distorsionada por la irresponsabilidad o los intereses secundarios, ocultos, crematísticos de muchos medios de comunicación y de muchos hombres de prensa y periodistas. Yo no soy periodista, no me interesa ser periodista, nunca he dicho que soy periodista, pero desde hace 10 años estoy haciendo periodismo, entre otras cosas. Y en ese periodismo algunas veces me he equivocado y he cometido el error de decir algo que no era correcto, porque estaba yo mal informado, porque estaba yo engañado, porque confié en la palabra que me transmitieron, lo que fuera. En cualquier caso, cada vez que me ha sucedido una cosa así, he pedido disculpas y he rectificado públicamente, sin que me cueste nada, sin que me cueste esfuerzo. ¿Por qué? Porque es humano equivocarse. Ahora bien, lo que no es ni humano, ni justo, ni aceptable es que los medios de comunicación difundan falsedades o pinten una realidad que no es. Y eso, lamentablemente, es consecuencia muchas veces de un sesgo ideológico de quienes manejan el medio de comunicación o de los periodistas que intervienen en ese medio de comunicación. Por ejemplo, ustedes pueden ver diariamente en la prensa cómo se habla constantemente en noticias y hasta en titulares, cómo se promueve, por ejemplo, el aborto, la agenda homosexual, la ideología de género, la eutanasia. Hoy está de moda la eutanasia, lo ven en todos los periódicos, con esta pobre mujer que quiere que el Poder Judicial le dé derecho a suicidarse. Pobrecita, me da una pena enorme la situación en la que está, su sufrimiento, no lo entiendo. Pero, por ejemplo, ahí también hay una falta de sentido común, porque esta pobre mujer está pidiéndole a la justicia peruana, al Poder Judicial, que le permita que alguien le quite la vida, que considere legal que alguien le quite la vida. Y no es el Poder Judicial el que tendría que hacerlo, es el Congreso. Porque la Constitución peruana no permite que otro le quite la vida a alguien, ni permite tampoco el suicidio. El Poder Judicial no puede sentenciar algo que va en contra de la Constitución. Bueno, el no puede es un decir, porque en la práctica puede. Hasta el Tribunal Constitucional puede hacer lo que le da la gana, aunque sea inconstitucional lo que hace. Y varias experiencias tenemos de varios magistrados supremos y de varios magistrados constitucionales que hacen y dicen lo que les da su gana, a pesar de que saben en conciencia si es que son buenos abogados y si es que tienen un pensamiento honesto, por lo menos, aunque su comportamiento no lo sea, saben que lo que hacen no está ajustado a derecho. Bueno, pero decía, esos medios manipulan, inventan y claro, muestran las cosas o comentan los acontecimientos o los supuestos acontecimientos inventados por ellos mismos para que la gente tenga una referencia favorable al gobierno de turno, que es el que le contrata la publicidad estatal. Y entonces eso es un compromiso. Mire, yo le voy a contar una anécdota personal. Lo que les voy a decir ahora es algo que me ha sucedido hace pocos meses. Bueno, era en el gobierno de Vizcarra, o sea que sí, hace pocos meses. El editor general de un canal de televisión en el que no he trabajado nunca ni trabajaré, bueno, he trabajado solamente en el programa de televisión que tenemos hace 10 años con José Barba, solo lo hemos tenido en Willax, y una época que también adicionalmente lo tuvimos en Panamericana Televisión. Pero otro canal, el editor general de noticias de ese otro canal, que no voy a decir cuál es, en una cena que coincidimos, me propuso, me animaba a que hiciéramos el programa Rey con Barba, que hacemos en Willax los domingos,
permítanme este pequeño comercial, para que lo hiciéramos en el canal suyo, donde él es el gerente, donde es el gerente de noticias. Y me dijo, te damos todas las facilidades, incluso estamos dispuestos a pagarles más, etcétera, etcétera. Y le dije, ¿y qué libertad tenemos? Me dijo, no, toda la libertad del mundo. La única restricción sería que no se metieran con el presidente de la República. Esa es la única restricción que nos han puesto del directorio. Comprenderán que mi reacción fue reírme y decirle que probablemente estaba muy mal, que tenía una previsión muy mala, ¿no? Creyendo que yo podía caer en ese error gravísimo. Me reí porque si no se puede criticar al presidente de la República, simplemente no se puede hacer periodismo. Porque ya, es decir, todo finalmente hace de alguna manera responsable al presidente de la República. Así que ahí tienen otro de esos ejemplos. Y ahora permítame, porque les dije primero quería hablar del ámbito político en general, ahora quiero referirme muy rápidamente al Congreso y de inmediato después pasar al tema económico. El Congreso de la República es hoy un Congreso que podríamos calificar fundamentalmente de populista. Lo que le interesa al Congreso, al conjunto de los congresistas actuales, también por supuesto con sus honrosas y poquísimas excepciones, es su popularidad, como le interesa al presidente de la República, a cualquiera de los presidentes de la República que hemos tenido últimamente. No se dan cuenta de que para lo único que debe de servir la popularidad de un político, para lo único, repito, que debe de servir la popularidad de un político, es para gastarla haciendo lo que el país necesita que se haga. Cuando un político no hace, no dice y no vota como su conciencia le dice que debería de decir, hacer o votar por el bien del país, está traicionando a la confianza de sus electores y está traicionando a su deber como congresista. Si ese congresista o ese partido político se cuida para no perder popularidad pensando en las siguientes elecciones, para no perder votos para las siguientes elecciones, está traicionando el deber que tiene para con el país. Hay que estar dispuestos a perder las próximas elecciones, pero hacer hoy lo que el país necesita. Pero eso no lo tienen claro. Y eso es otra muestra de la falta de sentido común y de la falta de conciencia del deber. Las leyes últimas que han dado o que están pretendiendo dar, algunas de ellas porque no están todavía o reglamentadas o promulgadas, pero en fin, ya se han hablado de ellas, algunas sí están promulgadas lamentablemente. Por ejemplo, el límite de las tasas de interés. Yo no voy a defender a los bancos, ¿eh? Yo creo que los banqueros, en muchísimos casos, en casi todos los casos, son abusivos. Los bancos son abusivos. Ganan, la mayor parte de ellos, muchísimo dinero, especialmente los más grandes, porque tienen una especie de oligopolio, porque hay poca competencia en los bancos y por eso las tasas de interés son muy altas, especialmente para aquellos negocios o empresas pequeñas o para consumos personales, por supuesto, que son los más riesgosos en cuanto a cobranza y por eso los intereses son más altos. Yo no voy a defender, por tanto, los abusos que existen en los bancos y creo que los bancos se han ganado la reputación que tienen a pulso. Pero el peligro de una ley como la que están pretendiendo es que los límites que se pongan, si no son razonables, lo único que van a conseguir es que los pequeños negocios no vayan a conseguir créditos en los bancos porque no pueden cobrarles el interés que compensa el riesgo que esa pequeña empresa o ese negocio
puede compensar y, por tanto, como no puede ponerle una tasa suficiente para el banco para poder arriesgarse a prestarle a esa persona jurídica o personal o natural tendrá que irse a la informalidad y, por tanto, caer en manos de los que son profesionalmente usureros. Y ya no pagarán, como lamentablemente pagan hoy día en algunos bancos, 90%, por ejemplo, para créditos de consumo, sino que pagarán 200% en la usura. O sea que hay iniciativas que se toman con buena intención, pero que en la práctica resultan peor, el remedio resulta peor que la enfermedad. Y no se dan cuenta porque no están formados o porque, como digo, lo que buscan es su popularidad, la popularidad fácil, la popularidad del demagogo. O lo mismo podríamos decir de los retiros de los fondos de las AFPs y no digamos nada del retiro de los fondos de la ONP. Lo mismo podemos decir de la derogación de la ley de promoción agraria recientemente promulgada y de la estupidez, perdonen la calificación, de la ley agraria que acaban de aprobar. Esto va a traer el caos para uno de los sectores más de mayor productividad en el país y que genera... Ingeniero, sí. Disculpe la interrupción, quedan 10 minutos porque estamos a tiempo. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Y así podríamos seguir. El reglamento último de la SUNAT, que en la práctica elimina el secreto bancario, la rigidez de las normas laborales, que no permite que hayan cada vez más ofrecimientos de empleos a jóvenes, la demagogia, etc. Todo eso genera desconfianza y, por tanto, más informalidad. Y además, por la otra vía, no hay inversión, no hay reinversión, hay menos empleo y, por supuesto, hay más mecanización y, por tanto, menos oportunidad de mano de obra. Y ahora sí, entremos rápidamente a la macroeconomía. Empezaré por decir que gracias a una serie de factores, pero diría yo que en el corto plazo, gracias a la informalidad y también al empuje del sector privado en general, pequeño, mediano y grande, la economía se está recuperando en el corto plazo más rápidamente de lo que se esperaba. La inflación, por supuesto, está controlada, eso es tarea del Banco Central de Reserva y hace años que está perfectamente controlada. En el 2019 fue 1.9% a fin de año, en el 2020 terminado siendo 1.97, es decir, muy cercano al punto medio del rango estimado, el rango meta de 1 a 3%, está en el rango medio de casi el 2%. Y la estimación para el año 2021 de la inflación será del 2%, también justamente en la mitad del rango meta de inflación. Eso es muy bueno comparado con la inflación acumulada, por ejemplo, que hubo, y lo digo para los jóvenes, a los que yo llamo esos miembros de la generación, me olvidé de comentar eso antes cuando hablaba de los medios de comunicación, la generación engañada. Yo no creo que sea la generación equivocada, porque no tienen ninguna culpa de muchas de las cosas que están pensando equivocadamente, porque esa es la que les han dicho. Esa es la que les han dicho una y otra vez. Son las falsedades que se las han repetido 100 veces y que las han terminado creyendo. Pero para esa gente joven les recordaré algo que no vivieron, por supuesto, pero que está documentado. Entre el año 90 y el año 95, perdón, entre el año 85 y el año 90, en 5 años de gobierno, hubo una inflación acumulada de 2.300.000% de inflación. 2.300.000% de inflación. Hoy es, bueno, en el año es 2%, en los acumulados, imagínense, no llega probablemente al 15%. El Producto Bruto Interno decrecerá este año lamentablemente como consecuencia de la absurda forma
en que se pretendió combatir la pandemia restringiendo completamente la economía con el bloqueo de todas las personas, va a caer 12%. Pero el 2021, por eso es que digo que en el corto plazo hay una recuperación incluso más rápida de lo que se esperaba, vamos a crecer al 9%. El tipo de cambio probablemente estará entre 3.50 y 3.70 a fines de este año, el 21. Y lamentablemente los sectores económicos de minería, manufactura, comercio y servicios, todos están de caída. El único en este año, en el corto plazo, en los próximos 3 meses, que muestra un ligero optimismo es la construcción. Claro, porque son construcciones que ya estaban empezadas y que se están continuando. Pero a los 12 meses todos los sectores lamentablemente tienen una perspectiva pesimista. Y lo mismo en cuanto a los términos de inversión nueva. Termino prácticamente diciendo lo siguiente. En el Perú hay un estilo de legislar que nos hace tener unas normas rígidas, leyes rígidas, o sea, reglamentaristas, es decir, donde lo importante es la literalidad de las leyes, normas rígidas, de aplicación flexible. Aplicación flexible, ¿por qué? Porque hay corrupción. Entonces, cuando no hay corrupción, la gente se encuentra constreñida a cumplir literalmente con la estupidez que puede decir la ley que sea, que normalmente muchas de ellas, están, digamos, reglamentadas muy mal o ellas mismas son muy malas. Y uno está constreñido repito, a ese reglamentarismo burocrático que impide, vamos a decir así, el desempeño original, eficiente de la gente. Y en cambio, en su aplicación, como hay corrupción, es muy fácil que se obvie la sanción a cambio de una coima, ¿no? Porque hay corruptores y hay quienes se dejan corromper. En vez de que suceda lo que sucede en otros países, donde hay normas flexibles, es decir, donde lo importante no es la literalidad, sino el espíritu de la norma, es decir, el sentido común, tanto del que la cumple como del que la aplica. Y, o sea, de funcionarios y de ciudadanos. En cambio, son leyes, repito, leyes flexibles, pero en cambio de aplicación rígida. El que incumple la ley, el espíritu de la ley, no la literalidad de la ley, sino el espíritu de la ley, es sancionado con eficacia y con fortaleza. Así que termino diciendo que la recuperación en el corto plazo, si es que la pandemia no se complica más, y eso nos daría para hablar mucho más por las barbaridades que se están haciendo desde el Ministerio de Salud hoy día, será más rápida que lo que se pensó, pero gran parte porque, diré, y creo que es justo decirlo, porque la cadena de pagos, aunque sufrió, no se rompió, no se cortó completamente, gracias a la liquidez que emitió el Banco Central de Reserva a través a los bancos, gracias al programa Reactiva, que ha sido fundamental para que no se cortara, repito, completamente la cadena de pago. Muy bien, a disposición de ustedes. Gracias. Muchas gracias por la ponencia. A continuación, damos el uso de la palabra a nuestros panelistas. En primer lugar, al doctor José Justiniani. Adelante, por favor. Rafael, ante todo quiero darte muchísimas gracias por realmente nos has dado una ponencia súper prolija respecto de cómo funciona el aparato estatal, y obviamente es por la experiencia que tienes en el Estado, tantos años, la verdad. Y qué bien, nos has hablado de muchos temas. La verdad que ha habido tantos temas que la verdad que no sé por dónde iniciar, pero bueno,
Solamente Es quisiera... como decíamos a veces en el Congreso cuando yo estaba ahí, que alguien decía, no quiero terminar sin, y le decíamos, no, termina nomás, termina, no importa. Sí, sí, sí. No, pero es que has tocado muchos temas álgidos y que nadie conoce así nomás si es que no ha trabajado en el sector estatal, ¿ah? Y hay muchos candidatos que ahorita se están presentando y que ni siquiera saben lo que tú sabes, o sea, lo que acabas de decir. O sea, son ignorantes total, porque Esa es la siempre desgracia. han trabajado en el sector público y no saben esta realidad. ¿Por qué? Porque tú has trabajado en justamente en esos sectores públicos y has visto la realidad. Y mientras José, uno... perdóname. No, discúlpame, es al revés. Permíteme. Es Ok, al revés. ok, ok. Yo he podido hacer lo que he hecho en el ámbito público, porque antes de entrar al ámbito público, trabajé en el sector privado como profesional. Yo trabajé 12 años en la actividad privada antes de ser político. Claro. Gerencié, fundé 5 empresas nuevas para el Grupo Romero y las dejé funcionando y siguen funcionando, digamos, con mucho éxito, felizmente. 5 Claro. empresas distintas. Y después fui director gerente general de una compañía naviera americana que fue la primera que implementó el servicio puerta a puerta, el transporte multimodal de mercancías y de logística en el Perú. Claro. Pero al haber tenido la experiencia del sector privado y de Sí, tener que enfrentar a la burocracia, a la SUNAT, a las claro. leyes absurdas, a los congresos demagogos y a los gobiernos irresponsables, es que cuando entré en política supe a qué debía dedicarme y cómo debía actuar para que los políticos no siguieran malogrando el país como lo estaban haciendo y como Claro. se vuelve a hacer. Claro, Rafael, es que a lo que yo me refiero, es tu gran experiencia en el sector privado en principio y que Y luego después, sí te entiendo. una labor transversal con el sector público. Y eso, hay algunos candidatos que todavía no tienen esa experiencia que tú tienes, en principio, por si acaso, ¿ah? Hay un Sí, no, tema. lo entiendo. Claro, No importa que no hayan estado en el sector público, lo que importa es que no importa tanto que no hayan estado en el sector público. Lo que importa es que tengan 2 condiciones, que sean intelectualmente capaces ajá, y moralmente honestos. Si una persona cumple esas 2 condiciones, todo lo demás viene por añadidura. Porque el así que no es, sabe, pregunta. Y el honesto busca a asesores que sean igualmente honestos. En cambio, efectivamente. el incapaz o el poco inteligente o el mediocre se rodea de mediocres. Efectivamente, suscribo lo que dice Rafael y realmente es lo que tú dices, efectivamente, porque al final y al cabo tampoco uno no puede saber todo absolutamente, Por sino que supuesto. también uno tiene que asesorarse de personas pues probas, pues, ¿no? Probas Por supuesto. y que no estén en temas, ¿no? Pues, dentro de todas las cosas que nos has dicho un mapeo de toda de toda la problemática del Perú, y qué lindo que sepas efectivamente todo. Y bueno, lo que te quería preguntar como panelista, Rafael, era de qué manera quizás ahorita estamos pasando por un tema de conflictos sociales muy importantes, ¿ah? Conflictos sociales que a veces son legítimos, ¿sabes? A veces son legítimos, pero a veces también son políticos. Y eso no puede ser, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya gente política que vaya y pueda utilizar, ¿no? De repente, derechos que están vulnerados por el Estado, pero utilizarlos usándolos malamente como un caballito de batalla, ¿no? Es Es que, sí imposible, te ¿no? entiendo. Y que eso ha sido, te voy a decir, Rafael, el caballito de batalla de toda la política que nosotros tenemos en toda la historia. Pero bueno, eso te quería decir y cómo afecta eso en nuestra economía. Ok.
Te entiendo perfectamente, pero es que lo que pasa es que eso es parte de la falta de sentido común que existe. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué les parecería si es que se produce un asalto al banco, a una agencia de un banco, y hay 4 asaltantes, y uno de ellos se queda en la puerta de campana, ¿no? Y los otros 3 entran a asaltar a los clientes del banco y al banco propiamente? Y de repente se acerca una reportera de televisión, de cualquier canal, o de radio, esos que se escuchan en todo el país, ¿no? Desde tempranito, esos que tienen una tremenda audiencia, Así que son es. voz del Perú, ¿no? Sí. Y le ponen el micro al asaltante que está de campana. Y la reportera, supongan ustedes, eso es lo que quiero plantearles, le pregunta: señor asaltante, dígame una cosa, ¿por qué están ustedes robando el banco? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Por qué? Cuéntenos. Entonces al asaltante le dice: no, mire, lo que pasa es que es una injusticia. Nosotros con mis amigos queremos tener más plata, no tenemos trabajo. Entonces, Claro. El Estado no nos da. Y se pone a dar sus razones por las cuales se están asaltando el banco. Así es. Sí, absurdo, ¿no es cierto? Absurdo total. ¿Por qué sería absurdo? Porque tenemos muy claro que los que están asaltando el banco son delincuentes. ¿Por qué es delincuente? ¿Por qué es delito? ¿Porque se trata del banco tal o porque el robo está prohibido por la ley penal? Evidentemente, porque no se trata de que es el banco tal, porque lo mismo sería una tienda, da lo mismo. El robo está prohibido en el Código Penal, está sancionado en el Código Penal. Bueno, la toma de carreteras, la toma de rehenes, el asaltar a la policía, enfrentar a la autoridad, está también penado en el Código Penal. Pero los medios de comunicación todos los días van y entrevistan y le dan audiencia y le dan cobertura y le dan micro a esos delincuentes que están cometiendo delito en ese momento. Efectivamente. Esa es la falta de sentido común. Cuando un terrorista hace un acto de terror, lo primero que busca es la publicidad del acto terrorífico. Así cuando un violentista comete, al protestar, comete un delito, lo primero que quiere es que haya publicidad sobre lo que está haciendo. Así es. Lo que quieren es que los medios de comunicación transmitan las barbaridades que están haciendo y lo que ellos van a decir cuando les pongan el micro. Así es. Y ahí estamos. Los peruanos no reaccionan. Y los medios de comunicación lo siguen haciendo. Y los empresarios siguen financiando con publicidad a esos medios de comunicación que están actuando con irresponsabilidad y destruyendo el sistema. Porque están poniendo como héroes a los delincuentes que están interrumpiendo el ejercicio de los derechos de los demás, como es, por ejemplo, la libre circulación por las carreteras, o el de la policía, que también tiene derechos humanos. Por supuesto. Son las familias de las policías. Bueno, pero ellos son los buenos, los delincuentes son los buenos, y los malos son efectivamente. Los asesinos y los abusivos son la policía. Policías. Y eso lo dicen algunos políticos, pero lo dice fundamentalmente la jefatura de la propia policía, el ministro del Interior y nada menos que el presidente de la República. Dígame si no es para indignarse la falta de sentido común y la suerte de actividad que hay en el... Eso es lamentable. Mira, yo he escuchado, Rafael, los medios de comunicación dicen el derecho de la protesta. Mira, Rafael, la verdad, yo soy abogado, no existe el derecho de protesta. Hay dos derechos. Perdón, sí existe. El derecho a la huelga. No es protesta pacífica, sin afectar derechos. No, escúchame, hay un tema. Hay dos derechos constitucionales que están establecidos en la Constitución, que es el derecho de la reunión y es el derecho a la expresión. Reunión sin armas y la expresión, ¿no? Como debe ser. De acuerdo. Esos dos derechos se entienden como derecho supuestamente de protesta, que lo han dicho los medios de comunicación, pero así taxativamente no existe derecho de protesta, ¿ya? O sea, hay dos derechos que efectivamente, claro, pero no pueden confluir
con el derecho, claro, o sea, con esos derechos, pero obviamente el derecho de uno termina cuando comienza el derecho de otro. Así que bloqueo de carreteras, como tú dices, es delito. Estás vulnerando el derecho de otras personas y otros ciudadanos y no es posible, pues. Okay. ¿No? Sí. Bueno, otra pregunta. Bueno, sí, Howard quizás. Sí, ahora vamos a dar el uso de la palabra a Howard Varas. Adelante, por favor. Sí, gracias, Alejandro. También agradecerle al ingeniero Rafael Rey por su ponencia tan ilustrativa. Realmente ha hecho una radiografía de cómo se encuentra en la estructura del Estado actualmente, ¿no? Y también el ingeniero Rafael Rey nos explicaba un poco de esto, de la falta de sentido común, de la crisis de valores que actualmente se ve en la sociedad peruana. Y también nos manifestó que es propio de los países subdesarrollados como el nuestro, ¿no? Y yo creo también tiene que ver con un tema que pasa por el principio de autoridad, ¿no? Que actualmente se está resquebrajando. Y justamente hace unos minutos ustedes lo estaban comentando, ¿no? Con el doctor Justiniani. En ese sentido, ingeniero Rafael Rey, yo quisiera preguntarle ¿qué riesgos presenta la seguridad política, según su visión, según su experiencia, y económica, a corto y a mediano plazo? ¿Qué riesgos, perdón? ¿Qué riesgos presenta la seguridad política y económica a corto y a mediano plazo, según su experiencia y su cosmovisión de las cosas, ¿no? Sí, y eso es algo que me doy cuenta que no le contesté, porque al final de su primera intervención, José Justiniani me hizo más o menos un poco una pregunta similar. Es evidente que todo este clima de conflictivo que existe y esta falta de respeto al principio de autoridad y a la autoridad misma tiene gravísimas consecuencias en la vida nacional. Tiene consecuencias en la vida política, pero tiene consecuencias también muy importantes en la vida económica. Yo les voy a poner, para que vean históricamente cómo fueron las cosas. En el primer gobierno de Alan García, del 85 al 90, al que me he referido antes con esa hiperinflación, por supuesto, también hubo conflictos sociales, pero en ese caso primó sobre cualquier otra cosa la crisis económica, que trajo, por supuesto, una absoluta retracción de cualquier tipo de inversión y, por tanto, un desempleo enorme y un crecimiento geométrico de la pobreza. Después vino el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, en el que, en la práctica, más allá de las condiciones personales del presidente Belaúnde, se abrió un poco la economía. Algunas de las cosas, de los errores que se habían cometido en el gobierno, perdón, me he equivocado, discúlpenme, porque es... no, claro, sí está bien. Después del gobierno de Alan García vino... no, disculpen. Primero fue retrocedo, porque me he equivocado en el tiempo. En el gobierno, saliendo del gobierno militar, vino el segundo gobierno de Belaúnde. Ahí se rectificaron algunas de las cosas que se habían hecho en el gobierno militar de Velasco, que hundió económicamente al país también. Aunque no se destapó todavía la hiperinflación, se sembraron las semillas que después cosecharon como hiperinflación en los siguientes gobiernos. Pero el gobierno de Belaúnde, más allá de sus condiciones, algunas de las cosas arregló, pero muchísimas de las barbaridades que se habían hecho en el gobierno de la dictadura militar no se arreglaron. Y por tanto, y encima, después vino del 85 al 90, el primer gobierno de Alan García, que fue, como he dicho, desastroso, que por los errores propios de ese gobierno y por los errores que se arrastraban desde el gobierno militar, que no se corrigieron durante el gobierno de Belaúnde, del segundo gobierno de Belaúnde, nos generaron también una crisis económica tremenda. Después, y por tanto, ahí hubo como he dicho antes, crecimiento geométrico del desempleo, un crecimiento enorme de la pobreza en general, y una crisis económica salvaje. Vino entonces el gobierno de Fujimori el año 90, y más allá de los asuntos políticos, es decir, por ejemplo, del golpe de Estado y todo,
sí se hicieron una serie de reformas que han permitido la estabilidad económica del país en los años siguientes, en las décadas siguientes. Ahí, al margen de los escándalos políticos que se originaron, o justamente por eso, a pesar de que se habían empezado a producir inversiones, sobre todo por la privatización de empresas estatales que perdían muchísimo dinero en el sector público y que después han resultado un muchísimo mejor servicio para los peruanos, lamentablemente hubo los escándalos de corrupción que sabemos, que conocemos, y que después originaron también una restricción en los últimos años del gobierno de Fujimori, una restricción de las inversiones. Los conflictos sociales ahí sí fueron, digamos, digamos, las protestas violentas sí fueron definidas con autoridad. A veces dicen algunos, quitando lo del terrorismo, dicen algunos que hubo demasiada mano dura. Yo diría que hubo mano firme para lo que eran protestas violentistas, tanto que, por ejemplo, el SUTEP, en la época de Fujimori, hizo una huelga famosa que duró cerca de 6 meses, y sin embargo Fujimori no dio a torcer su mano, y finalmente los padres de familia reclamaron para que volviera a la normalidad y se resolviera la huelga. Pero el gobierno no cedió al chantaje del SUTEP y de Patria Roja y de los comunistas que estaban alrededor de esa huelga. Más allá de los reclamos posiblemente justos, de hecho, justos en algunos casos. Después vino el gobierno de Toledo. Y fíjense que, a pesar de que desde el punto de vista económico no hizo ninguna barbaridad el gobierno de Toledo, sí se originaron una serie de conflictos sociales, empezando por el conflicto social inicial en Arequipa, que dio pie a que la gente, los violentistas, los radicales, midieran al gobierno y se dieron cuenta de que a Toledo se le podía chantajear con la calle, con actos justamente de ese tipo, delincuenciales. Y entonces eso generó una restricción, un retraimiento también de las inversiones, que no volvieron al Perú, sino hasta después de que llegó Alan García en su segundo gobierno, el año 2006, incluso después de que pasaron unos meses de su discurso de investidura en el Congreso, porque la gente no creía, digamos, los inversionistas que habían vivido el desastroso primer gobierno de Alan García, no creían o estaban dudando si sería verdad lo que Alan García empezó a decir en su segundo gobierno, pero en la práctica después sí lo empezó a cumplir, y por tanto vino ese boom de inversiones a los que yo me he referido. Pero después, el gobierno de Humala y después los gobiernos siguientes, otra vez volvieron a la debilidad, a la demagogia, a buscar solo su popularidad y por tanto a cometer gravísimos errores que han generado, y además, por supuesto, esos conflictos sociales politizados a los que se ha referido José Justiniani, que han llevado también a que la gente hoy haya medido que así fue el gobierno de PPK, por más corto que haya sido, el gobierno de Vizcarra, con todos sus escándalos, y el actual gobierno sobre todo. La gente, esos violentistas y esos ideologizados, más allá de los reclamos justos que existen en muchos casos, lamentablemente han medido al gobierno y saben que paralizando una carretera o atropellando derechos de otros, dañando propiedad pública y privada, etcétera, consiguen que el gobierno se doblegue y les haga caso. Eso es tremendamente perjudicial para la política, pero también para la economía. Gracias, ingeniero Rafael Rey. Adelante, muchas gracias. Alejandro. Sí, muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas del público. Irving Sayo nos pregunta: dentro del contexto en el cual vivimos, ¿qué medidas impopulares propondría el Banco Central de Reserva para la reactivación económica de nuestro país? ¿O qué medidas, populares o impopulares? Impopulares. Bueno, el Banco Central ha dicho muchas veces, a veces pienso que deberíamos de decir más cosas.
A veces pienso que el Banco Central, a pesar de que dice las cosas, quizá debería de decir más cosas, porque muchas veces en el Banco Central nos damos cuenta de errores que se están cometiendo en el gobierno y digamos, como consecuencia de que el Banco Central es totalmente autónomo y para que la gente no piense digamos, para que la gente siga respetando esa autonomía, a veces prima en el Banco Central algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo. Prima el sentido de decir, bueno, como nosotros somos independientes y autónomos, mejor no le damos una sugerencia al gobierno de turno, porque después el gobierno se puede sentir con derecho a sugerirnos a nosotros. Eso es un poco el pensamiento que hay. Yo sostengo que como somos efectivamente autónomos y como lamentablemente, o quizá felizmente por la capacidad técnica de los funcionarios del Banco Central, muchas veces nos damos cuenta de cosas que los ministerios o el propio gobierno no se da cuenta, de errores que se están cometiendo en el gobierno, creo yo que deberíamos de hacérselo ver, aunque eso signifique que ellos se sientan con derecho a también sugerirnos cosas a nosotros. A mí no me importa que me sugieran cosas que puedan mejorar mi labor, nunca me ha importado. Al contrario, les doy bienvenida. Si no son adecuadas sugerencias, si no me parecen, simplemente no las aplico. Pero el dejar de sugerir al gobierno o dejar de hacerle ver al gobierno los errores que se cometen o lo que no se está haciendo que debería de hacer, quizá es algo que el Banco Central podría hacer con más frecuencia. Pero yo soy una sola opinión en el directorio y por tanto prima lo que piensen la mayor parte de los miembros del directorio. Repito, eso es una opinión absolutamente personal, yo no hablo en nombre del Banco Central, pero creo que en algunas ocasiones el banco ha propuesto cosas que felizmente han sido muy útiles. Hace un momento mencionaba el caso de Reactiva, pero para contestar directamente a la pregunta que me han hecho, primero por la parte que he comentado, a veces nos quedamos y no ofrecemos o no sugerimos cosas que deberíamos sugerir, en primer lugar. Pero muchas veces ya hemos sugerido, ya se han sugerido cosas que lamentablemente el gobierno no quiere hacer o en la práctica no hace. Una de ellas, por supuesto, es evitar esta ley, no solamente al Ejecutivo, también son reflexiones o respuestas, algunas por escrito, al Congreso de la República. En las comisiones ordinarias, en todos los temas que tienen de alguna manera que ver con el Banco Central, vienen consultas escritas de las diversas comisiones, concretamente de la Comisión de Economía del Congreso, para que el Banco Central exprese su opinión. Y expresamos nuestra opinión. Y en esas opiniones muchas veces les hemos hecho ver a los congresistas que más que aprobar nuevas leyes, lo que habría es que no aprobar una serie de leyes que están aprobando, que están pretendiendo que se aprueben y que están haciendo un gravísimo daño al país. Podrá ser impopular la postura del Banco Central. Podrá ser impopular, por ejemplo, oponernos a la derogación, a la derogatoria de la ley de promoción agraria. Pero eso lo hemos dicho claramente. Podríamos haberlo dicho más claramente, como lo estoy diciendo en este momento. Es un gravísimo error del Congreso de la República haber derogado la ley de promoción agraria. Un gravísimo error, que lo van a pagar primero el propio sector agrícola, pero lo vamos a pagar todos los peruanos después, por la irresponsabilidad y por la ignorancia, por la demagogia y por el populismo de los quienes hoy integran la mayoría del Congreso, que son, perdonen, unos incapaces. Disculpen que lo diga con toda claridad. Comprendo que se pueden molestar si es que escuchan esto, pero lo siento mucho, es lo que pienso y es lo que me consta que está sucediendo. Entonces, digamos, no es función del Banco Central sugerir leyes que se deben de aprobar, salvo alguna excepción quizá. Sí es función del Banco Central contestar lo que el gobierno le pregunta, ya sea directamente a través del Ministerio de Economía o del gobierno, del Ejecutivo, o del Congreso de la República. Y nosotros lo hacemos. Pero el Banco Central de Reserva no es el que tiene el deber de conducir al país legislando. Lo que hacemos y debemos de seguir haciendo es advertir las consecuencias
positivas o negativas de determinadas iniciativas. Así es. Bueno, perdón, no sé si he respondido suficientemente. De manera que no esperen del Banco Central iniciativas concretas para mejorar. Hombre, por supuesto que, por ejemplo, habría. Bueno, el tema de las AFPs, como se ha resuelto muy mal. Muy mal. Y nosotros sí hemos propuesto a través de nuestros delegados, o a veces a través de gente que nos piden que se destaque, por ejemplo, durante unos meses o lo que fuera, al Ministerio de Economía o a algunos otros, también incluso al Congreso. Hemos sugerido a través de esas personas que son funcionarios del banco, que están destacados en esos, pero no hacen caso. Todo lo que han hecho de las AFPs, el tema que he mencionado del asunto agrario, el tema de los intereses, etcétera, etcétera. Sí, bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Ante todo, muchas gracias, ingeniero Rafael Rey, en nombre de todo nuestro equipo. También agradecemos a los panelistas y también a Miyagi Chimabukuro, Irving Sayo y Wilfredo Concha. Soy Alejandro Montenegro. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima ponencia. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Rafael, muchísimas gracias. En serio. A ustedes. Estupendo. Gracias, Rafael.